Y en este tiempo tan especial vinculado con la creación, el aniversario de Lomas de Zamora que se está concretando por estos días, seguimos repasando con Margarita Casas a los fundadores. En su momento hicimos lo propio con las mujeres y desde hace algunos programas estamos hablando de los hombres de la Fundación de Lomas de Zamora. Hoy, ¿de quién hablamos, Margarita? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, bien. Bueno, seguimos con algunos, ojo, hay muchísimos para nombrar y mucho anterior, pero ya lo he hablado anteriormente, los más antiguos. Nosotros seguimos ahora con la década del 20, hablé de Rafael Acosta, a mediados del 18 fue intendente, pero hubo otros, por ejemplo, estuvo Manuel Castro. Manuel Castro llegó a ser senador nacional y fue intendente varias veces en Lomas, 1897, 1901, hasta 1907 fue intendente, porque viste que yo te decía, cada año se iban nombrando nuevos intendentes. Durante ese gobierno, durante el gobierno de él, estaba la Guardia Nacional, que fue creada en 1896 acá en Lomas de Zamora. Así que también él tuvo partícipe, y no nos olvidemos que la Guardia Nacional desfilaba y trabajaba y hacía sobre la plaza, hacía todas sus actividades para ir perfeccionándose, porque no eran un ejército, sino que eran ciudadanos. Yo te nombro de esto porque fueron las que más se fueron destacando. Hay fotos de la Guardia Nacional en el atrio de la catedral. Este es el periodo en que estuvo el senador Manuel Castro. Durante su gobierno en Lomas se combinó que la ciudad cabecera fuera Lomas de Zamora, que en realidad se iba a llamar Pueblo de la Paz, y en las actas se olvidaron, como siempre, con cuestiones políticas, y le pusieron Lomas de Zamora solamente. Bueno, y para 1905 Lomas contaba en ese momento, mira, con 25 escuelas que funcionaban, algunas recién al año siguiente, no empezaron todas. Se impone la enseñanza mixta, porque hasta ese momento eran escuelas de mujeres, escuelas de niñas y escuelas de varones. Y después de 1905 empezaron entonces a hacer escuelas mixtas. En ese periodo de la de Manuel Castro fue donde realmente se hicieron muchísimas actividad cultural, y se hacían las ¿cómo se llama? Las primeras fiestas patronales, se hicieron los cines, empezaron a haber cines, y se hacían los cursos de flores y las carreras de sortijas, y hubo un teatro en lo que es hoy la terminal del colectivo 266, ahí sobre Balcarce y Alsina, estuvo uno de los teatros y cine, que esperaban que viniera el que traía la película, que venía todo lo que da Roma, desde Capital o desde otro lado, porque existía un solo cartucho nada más. Así que bueno, estaba el Teatro Español, la Unión Estela del Sur, que también eran todas asociaciones, sociedades de fomento, asociaciones culturales, todo en el periodo en que fue Manuel Castro senador. Hubo carreras de sortijas y cursos de flores. Las fiestas, te dije, patronales, había circos y los carnavales, y estaba las retretas en la plaza central, que en el medio de la plaza había se le llamaba kiosco, es una glorieta, y ahí estaba la banda municipal que tocaba justamente la retreta del desierto, cada vez que había una fiesta especial en Lomas de Zamora. Y toda esta actividad se hacía en el periodo en que estuvo Manuel Castro como senador. Después podemos mencionar a Felipe Castro, a Federico Champalane. Champalane tuvo mucho que ver con la Guardia Nacional, a Salvador Godoy, a Rafael Acosta también, que te lo había mencionado. Y después podemos hablar que en la década del 20 asume Felipe Castro, que fue fundamental después, don Felipe. Carlos Rodríguez Britos, Alberto Fonrush, Jorge Sarabia, fueron y se repetían, como era por un año, después volvían otra vez a ser intendentes. Felipe Castro asume por cuarta vez en la década del 30 y es cuando decide
levantar el nuevo edificio municipal, este Palacio Blanco que nosotros conocemos, que fue en 1937 se empezó a construir y se terminó en el año 38. Un año solo tardaron en construir ese edificio. ¿Un año solo? Ese Palacio Blanco que vos ves hoy, que si vieras lo que es, una maravilla adentro, los pisos que son de roble de eslabonia, Parqué Sevilla, en una época tuvo cortinados de terciopelo, después se quitaron porque lógicamente el país va cambiando, la ciudad va cambiando y hay ciertas cosas que dejan de ser prácticas para lo que vivimos, ¿no? Mira vos, qué rapidez, lujo. Qué rapidez. Sí, solo año. Cuando te conté que el primer edificio tardaron 10 Claro, años. claro, por eso me quedé en eso. Digo, cuando hay plata y voluntad, evidentemente todo se puede hacer. Bueno, y si te tengo que presentar a alguien más, que realmente un hombre que haya hecho... no fue fundador, pero vivió en Temperley y trascendió a nivel nacional, fue el general Pablo Riccieri. Claro. Pablo Riccieri, que fue el ministro de guerra de la época de Roca, él hizo traer los fusiles Mauser desde Alemania, incluso él fue a Alemania a ver cómo se hacían y para abaratar costos les iba indicando cómo debían ser, por eso tenemos el fusil Mauser argentino, es una adaptación. Él vivió en Temperley, donde hoy está el William Shakespeare, el colegio sobre la Valle, esa era su casa. Y él venía, era muy lindo, me contaba mi mamá que venía en el tranvía, que venía por la avenida Mex, y él bajaba ya mayor, con su trajecito y su sombrerito Panamá, ese que es de paja, parece que fuera, a ver cómo lo explico, el famoso, los sombreritos que usaban en ese momento, los hombres, Panamá creo que se llamaban. Bien, y bajaba con su bastoncito y todo el mundo lo saludaba con mucho respeto, porque al teniente general Pablo Riccieri era muy querido y respetado por todos. Exactamente. Vos sabés que fue el general de la Nación que fue ascendido después de jubilado por el Congreso Nacional, por unanimidad fue el cargo de teniente general. Mira. Él ordenó al ejército, crea el ejército, establece el estatuto militar por el cual los hombres debían hacer el servicio militar obligatorio. Era necesario el servicio militar obligatorio. Claro. Bueno, a él le debemos muchísimo este tipo de cosas y bueno, en el Museo Americanista, cuando se pueda abrir, que está en proyecto abrirse, van a ver muchos objetos que pertenecieron a él, incluso un mueble de su casa, parte del uniforme, así que es otro de los grandes que debemos resaltar en Lomas. Antes de cerrar, me acota acá Ricardo Ferradas que con lenguaje de seña a través del vidrio nos estamos viendo, me dice que es sombrero panameño. Ah, tenés razón, era panameño. Exactamente, sí. Gracias Ricardo. No le entendía, viste, esto de hablarnos. Sí, no me podía acordar yo. Pero por suerte pude leerle los labios y finalmente contarles a todos lo que me quería decir que es el sombrero panameño. Lo veo a Ricardo Ferradas con sombrero panameño. Pero debería haber un talle especial, ¿no? Por supuesto. Bueno, un poco de humor también, porque la historia también tiene datos de humor. Muchos. Y sería también interesante alguna vez traerlos acá, ¿no? La otra, el lado B de los grandes hombres y mujeres de la historia. Ahí ¿no? está. Sería interesante. Mirá, hay uno que te lo voy a contar rápido y lo cortamos. Dale. Cuando estaba Felipe Castro como intendente, mi abuelo estaba como comisario, había estado en Temperley y después estuvo en Rojas. Bueno, el tema es que no llegaba para la votación. Entonces le mandó una cartita a Felipe Castro y le dijo: che, Felipe, no puedo ir a votar por vos, te mando a mi hijo con el documento para que vote. Bueno, y vaya a saber, por ahí votó. Fue así. Gracias, Marga, como siempre. Al contrario, un gusto, como siempre. Margarita Casas, aquí en el espacio que habitualmente nos acerca, en este caso hablando de la historia de Lomas de Zamora y puntualmente sobre los hombres que participaron de su fundación.